gracias a todos y a todas vosotros por dedicar este tiempo a conocer más sobre el cuento de Talambote y a un poquito más de alfabetización emocional, ¿no? Como estaba diciendo Cristina, de los más pequeños. Y gracias también a todas las personas, pues familiares y amigos que estáis también aquí, pues además de para saber más de Talambote, también acompañándome. Así que muchas gracias, porque presentar un libro, aunque sea también un cuento, ¿no?, más pequeño, es siempre un momento especial. Así que también quería agradecer desde corazón a estas personas, ¿no? Talambote cuenta con unas ilustraciones magníficas, que las ha hecho Hugo Gallego Sánchez. Es una pena que él no va a poder estar aquí hoy por asuntos de trabajo, pero está presente. Y quisiera también aquí agradecerle el trabajo que ha hecho poniendo su talento al servicio de esta historia y también al servicio en realidad de todo lo que han sido las ilustraciones en sus zapatos, ¿no? que es el método también en el que se apoya el libro y que luego tiene que ver con esto de las preguntas que has dicho, Cristina, de los colores, ¿no? Que luego lo retomaré. Y también quería comentar que estas imágenes que ha hecho Hugo y estas letras que he escrito yo han podido integrarse bien gracias a la excelente labor que ha hecho Ximena Chapero, que es quien ha hecho la maquetación del libro, ¿no? Y quien además también, pues su talento como diseñadora gráfica está al servicio de la Asociación Teatro de Conciencia desde los inicios, ¿no? Por supuesto, gracias a Cristina Medrano, que habéis escuchado, y su editorial Cuatro Hojas, pues el cuento hoy tiene este aspecto que es precioso, que también lo tengo aquí. Y también me gustaría agradecer a Patricia Casola, porque su don de contacuentos, no solamente como teniendo su librería, sino su don de contacuentos que hará después, pues nos harán disfrutar del cuento, ¿no? Por otro lado, y en esta parte de agradecimientos, que ya sé que puede sonar, pero sí pienso que es importante también agradecer a la Fundación Aprendiendo a Ser y a la empresa Embalajes Hurtado, que han tenido confianza y generosidad y nos ha ayudado a hacer posible este proyecto, ¿no? Y a permitir, pues, que todos los ingresos que se den de la venta del cuento de Talambote se cedan a la Asociación Teatro de Conciencia para que podamos seguir con los fines de llegar la educación emocional a los niños y niñas, a sus educadores y familias. Y por mi parte, como autora, pues también cedo mis derechos a la asociación. Bueno, pues ahora sí que, ¿qué es Talambote? Bueno, pues nada, Talambote es el nombre de un pueblo del Rif, sí, en el norte de Marruecos, a 40 o 50 kilómetros del sur de la costa mediterránea, entre Tánger, Ceuta y Melilla, en la vertiente norte de las montañas que limitan Chefchaouen. Esperar, vamos a poner, Gemma, ¿me podrías poner por favor el Wikipedia, ¿no? para poner? No, eso es broma. No vamos a dar una charla en geografía e historia de Talambote. ¿Os habéis asustado, también aquí? Es que Lina y Gemma están aquí, se han asustado. Dicen, ¿pero qué hace? ¿Va a hacer ahora una explicación de geografía e historia? No voy a hacer una explicación de geografía e historia, pero sí es cierto que Talambote es el nombre de este pueblo y también el título de este cuento. ¿Y por qué este cuento lleva el título de Talambote? Pues porque uno de sus protagonistas, será fácil adivinar quién, tiene este nombre. Y es una historia parcialmente basada en una experiencia que vivimos mi marido Luis, a quien dedico con mucha alegría este cuento, y yo, en la zona del norte de Marruecos. Y bueno, esto lo hilo a que cualquier experiencia que vivimos despierta en nosotros emociones. Y emociones que, como ya Patricia ha dicho primero y luego Cristina ha repetido, no son ni buenas ni malas. Las emociones son solo emociones. Si fuéramos plantas, no sería así, pero somos seres humanos. Y eso significa que tenemos 4 dimensiones que nos condicionan la existencia. Por un lado, tenemos un cuerpo físico con el que podemos actuar en el mundo exterior. También tenemos un cuerpo de pensamiento con el que podemos pensar en nuestro mundo interno. Y otro de emoción, con el que podemos sentir. Este también está en nuestro mundo interno. Y finalmente tenemos esta 4ª dimensión, que es un ser, un yo, que puede ser consciente de lo que sentimos, pensamos y actuamos. Toda esta riqueza en cada uno de nosotros está desde que nacemos. Sin embargo, cada una de estas dimensiones deben educarse. Cuando somos pequeños empieza nuestro proceso de aprendizaje para convertirnos en adultos educados, ¿no? O eso es lo que pretendemos. Pero ¿educados en qué? ¿Por qué nos educan? ¿Por qué nos educamos los unos a los otros? ¿Qué pretendemos con la educación? La base de la ecuación está ligada a la convivencia y a la socialización,
porque al final necesitamos convivir unos con otros, necesitamos organizarnos y hacer de nuestras sociedades, pues a lo mejor que sean buenas, generosas, poderosas, o a lo mejor competitivas, eficientes, ricas. Cada sociedad tiene sus preferencias y no voy a entrar ahí en orden de valores, aunque podría y tengo tentación, pero no lo voy a hacer. Pero lo que está claro es que todos los seres humanos se educan para formar parte de algo. Y cualquier sociedad inteligente sabe que la educación es el corazón. Por ello, hay tanta problemática con la ley CELA o con cualquier ley de educación, porque con la educación se sientan las bases de los valores que regirán el futuro de cualquier sociedad. Y en este proceso de educación o socialización, que empieza cuando nacemos, educamos a los niños muy desde temprana edad, sobre todo en el actuar. Fijaros, y les decimos, límpiate las manos antes de comer, lávate los dientes antes de dormir, ves al orinal a hacer pipí, no pegues, déjale el juguete a tu hermano. O sea, está claro, ¿no?, que hay un educar en lo que van a hacer, en lo que aprenden a hacer, a actuar. Pero también luego les educamos en el pensar, sobre todo cuando empiezan ya la escuela y empiezan su aprendizaje en la lectoescritura o el cognitivo, también con las diferentes asignaturas, ¿no? Aunque también incluso antes de la escuela, cuando les enseñamos los colores, o que nos llamen mamá, papá, o que aprendan a decir perro, gato, sillo, mesa. La cosa es, ¿qué ocurre con el sentir? ¿Educamos en el sentir? Bueno, pues está claro que el sentir todavía hoy no tiene asignaturas en el cole. Está claro que nosotros desde la Asociación Teatro de Conciencia trabajamos para ello y estamos trabajando para que eso cada vez esté más en lo formal, ¿no? Pero el sentir no se educa de esa manera, ¿no? Con lo cual, ¿qué pasa con el sentir? Que el sentir de las emociones generalmente se autoeduca como se puede. Es decir, cada uno, como puede, se va haciendo su propia educación emocional, fundamentalmente copiando modelos familiares. Es decir, que quien tiene la suerte de que su familia es una experta en inteligencia emocional, pues tiene una lotería. Pero quien no tiene esa suerte de que en su familia no hay modelos de una buena gestión emocional, no hay modelos de empatía, no hay modelos de asertividad, lo tiene más difícil. Entonces pasa porque esa autoeducación tenga que buscársela, ¿no? Por eso sería muy conveniente que estuviera de una forma completa en las escuelas, ¿no? Por tanto, es muy importante que se preste atención a este aspecto tan desatendido en la educación de los más pequeños, ¿no? Sobre todo porque el sentir, y esto es muy importante, si el sentir no está educado, pues te juega malas pasadas. Y estas juegas malas pasadas te las juega en la niñez y también te las juega en la vida adulta. Las emociones son energía pura, ni buena ni mala, insisto, solo energía. Esa energía tiene que tener un comandante que la dirija. Si no es así, esa energía se desborda por donde quiere y cuando quiere. Y con ello pueda, y de hecho es así, hacer daño a uno mismo y a los otros también. O sea, es por tanto importante que los niños y las niñas aprendan que las emociones, insisto, no son ni buenas ni malas. Lo he dicho mucho, pero me parece muy relevante insistir sobre este punto, porque siempre hay la rabia que es buena o mala, mala. La tristeza que es buena o mala, mala. No, la rabia y la tristeza no son ni buenas ni malas. ¿Qué es bueno o malo? Y ahora lo veremos. Lo que se hace con ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, es que sin miedo, si decimos que las emociones no son ni buenas ni malas, lo que estamos haciendo es que no haya miedo a sentir ninguna de las emociones. Puedo sentir todo lo que siento y luego ya aprenderé a gestionarlo. Luego ya aprenderé a adueñarme de ellos para ser yo la que exprese de la mejor manera lo que siento, lo que quiero decir, ¿no? No hay secuestro emocional, pero si no las reconozco, si no las acepto, es muy difícil poder llegar a una gestión emocional. Por lo tanto, este es el primer paso de una educación emocional, que al final es lo que estamos llamando alfabetización emocional, ¿no? Aprender a saber leer y escribir emociones, tal y como hacemos con las letras. Adquirir la capacidad de reconocer la rabia, el miedo, la alegría o la tristeza. Eso sería leer. Y también adquirir la capacidad de expresarlas de una manera que no sea dañina para nadie, que esto es lo que diríamos escribir. Este aprendizaje, como hemos dicho, generalmente se hace siguiendo los modelos familiares. Y quiero incidir en esto porque antes de lanzarnos a comprar 1000 libros de educación emocional para nuestros pequeños, que incluyo talambote, nos deberíamos preguntar como adultos, ¿cómo es mi alfabetismo emocional? ¿Cómo yo como madre o como padre o educador me relaciono con mis emociones?
¿Las reconozco? ¿Las expreso? ¿O se expresan ellas a su gusto? ¿Cómo puedo reconocer qué emociones sienten los niños y las niñas que están a mi cargo, sean mis hijos o sean mis alumnos, ¿no? O sean los niños a los que estoy en cargo? ¿Puedo entenderlas? ¿Puedo ponerme en sus zapatos? Y esto es muy importante porque de aquí parte la educación emocional, primeramente, ¿no? Según lo que vamos a responder a estas preguntas, Talambote nos puede servir también como adultos, además de para los más pequeños. Es decir, está claro que es un libro para niños de 3 a 6 años, no voy a decir que sea para mayores, pero sí me atrevo a decirlo, ¿por qué no? Es decir, si descubrimos que todavía no soy capaz, no es malo, pero que todavía me cuesta, perdonar, que me he ido un momento. Si todavía me cuesta identificar cuáles son mis emociones, pues a lo mejor Talambote también puede ayudarnos a eso, ¿no? Porque la alfabetización emocional es el objetivo de este cuento. Enseña a los niños o a los adultos, a través de la historia de Miguelito, que las emociones que sentimos con más frecuencias o sobre las que se levantan el resto de emociones básicas, la rabia, el miedo, la tristeza, la alegría, por ellas mismas no son ni buenas ni malas. Y es importante no tener miedo a sentir ninguna emoción. Es decir, aceptar todo lo que se siente. Y para eso hay que conocerlo y normalizarlo. Ojo, y esto es importante, que sentir no significa dejarse llevar por el impulso de la emoción. Es decir, yo siento rabia, acepto que tengo rabia, pues mira, te pego una patada, fastidiate. No, eso no es, o sea, ahí ya sería, eso sería que me he dejado llevar, ¿no? Que me ha secuestrado la emoción. Es más en el sentido de decir, bueno, pues tengo rabia, acepto la rabia y luego vendrá el proceso de gestionarla, que veremos que con este cuento no vamos a llegar a tanto, nos vamos a quedar en esa primera parte que es la identificación emocional, que es sentir en el cuerpo, reconocer lo que se siente y ponerle un nombre, que eso es importante. Es decir, igual que es importante que el niño sepa diferenciar entre lo que es un perro y es un gato y no al elefante, no le llame jirafa, ¿verdad? Que cuando el niño dice jirafa, no, rey, esto es un elefante. Pues lo mismo. Si lo que está sintiendo es tristeza, el niño niño y la niña, por supuesto, tiene que aprender a poder poner nombre a eso que es una tristeza, ¿no? Que no es lo mismo que la rabia. Y en esto nos va a ayudar la historia de Talambote. ¿Por qué? Porque se basa también en la forma de contar esta historia, está un poco basada en la metodología de teatro de conciencia, que tiene que ver con las máscaras y que tiene que ver incluso con un poco con los colores de los que hablaba Cristina, ¿no? Mostramos las emociones como personajes independientes de la persona, de manera que un niño que siente miedo pueda verse a sí mismo con miedo y no verse como un niño miedoso, que es diferente el matiz. Lo mismo, insisto, que también ocurre con los adultos, es decir, no es lo mismo decir yo siento rabia que decir yo soy una persona rabiosa, porque no eres, ¿no? Si vemos las emociones como algo que no es ni bueno ni malo, que tan solo es inevitable, como decíamos, porque es parte de lo que significa ser humanos, dejamos entonces lo bueno y lo malo para la dimensión en el actuar, del comportamiento y no del ser. Y eso en educación es muy importante, porque el ser del niño no debiera tocarse nunca, nunca, nunca. Yo esto cuando trabajamos con profesores siempre insisto mucho en esto, el ser del niño no se toca, no se toca. Se toca el comportamiento, por supuesto, se toca en el sentido de se corrige el comportamiento, se incide sobre el comportamiento, se incide sobre el pensar, se incide sobre la emoción, por supuesto, pero no sobre el ser. El ser del niño o la niña, porque digo del niño y la niña, pero tampoco de los adultos, no debería de tocarse nunca y fundamentalmente no debería tocarse nunca, porque en el ser del niño están las raíces de su autoestima, de su autoimagen, de su personalidad segura, firme, confiada, esperanzada, comprometida y responsable. Como también en su ser tiene la raíz su capacidad de amar. Si tocamos el ser, estamos tocando la capacidad de amar de ese niño y esa niña. Entonces, por favor, yo siempre lo digo e insisto también con este cuento, respetemos, cuidemos, hagamos de los espacios de educación espacios que cuiden el ser del niño, que es bueno, que es bello y es verdadero en su esencia. Y podrá ser un adulto con capacidad de amar. Pero si nos intervenimos en ese ser, pues no les hacemos un flaco favor, ¿no? De hecho, en el cuento,
todas las emociones van a llevar a Miguelito al final a actuar bien. Sin embargo, alguien podría preguntar, o yo misma lo pregunto ya aquí, ¿no? ¿Qué es actuar bien? ¿No? Pues bien, pienso que es en última instancia actuar para que las acciones se dirijan hacia la bondad, la belleza y la verdad, ¿no? En este caso, Miguelito podrá con su actuar mostrar bondad. Salvará, os voy a contar un poquito del cuento, ¿no? No os descubro nada porque luego ya Patricia además le va a poner mucha vida en su cuentacuentos, ¿no? Salvará la vida de Talambote, ¿no? ¿Y qué hace salvando la vida de Talambote? Pues está ejerciendo su responsabilidad y compromiso con el mundo, con todos los seres vivos. Y con ello va a dar un motivo de alegría a su amiga Fátima y a la vez que sentirá gratitud por esa amistad que le está ayudando a resolver la situación. Sin embargo, Miguelito no llega a ese final enseguida, sino que hace un proceso, un viaje en su interior y también en el mundo exterior para llegar a ese destino, encontrándose y conociendo las 4 emociones y a cada una de sus impulsos. La tristeza, y aprovecho lo de los colores, que luego, si me permites, Cristina, incidiré sobre ello, porque quizá a algunas personas les pueda interesar, ¿no? O lo diré ahora al acabar de explicar las 4. La tristeza, que es de color azul, y mirar, como que estamos aquí en nuestra oficina de la asociación, si me pasáis las máscaras, vamos a relacionarnos ya con las máscaras y los colores, gracias. Y así, ya que estamos, ¿no? Esto no pensaba que íbamos a hacer con teatro, gracias, pero vamos a por ello. La tristeza es azul, ¿no? ¿Y qué le enseña la tristeza, que es de color azul? Aquí estáis viendo la máscara. En el cuento, obviamente, la tristeza, como habéis visto en el tráiler, es un personaje, ¿no? La tristeza le enseña cómo la pérdida nos lleva a la pena, nos lleva al llanto, ¿no? Que es azul. Luego veo esto. Hemos puesto estos colores porque efectivamente, y luego lo contaré, Talambote es también un recurso en sus zapatos, que no es una metodología propia de teatro de conciencia y también se puede usar como un teatro, ¿no? Entonces siempre lo vamos a relacionar con los mismos colores con los que hemos identificado nosotros las máscaras con las que trabajamos. Bien, por un lado empieza la tristeza. ¿Y qué pasa cuando un niño ve que la tristeza no es él, sino que la tristeza es otro personaje? Pues de repente uno puede tomar una distancia y puede hacer algo. Por eso es tan importante que antes de empezar con gestiones emocionales, con empatías, con resolución de conflictos, antes de empezar con todo eso, que es muy importante, se empiece con la identificación. Primero la A y luego la B. Entonces, como digo, tristeza, azul. Luego Miguelito también se va a la rabia. ¿Y la rabia qué le enseña? La rabia le enseña que cuando nos frustramos queremos gritar y pegar. Obviamente la rabia, imaginaros qué color es roja, ¿no? Después se va a encontrar también con el miedo, Miguelito. ¿Y qué le va a enseñar el miedo? El miedo le va a enseñar que cuando nos sentimos amenazados, lo que queremos es escondernos o huir, ¿no? Y finalmente, obviamente, Miguelito se va a encontrar con la alegría que le enseñará cuando sentimos gratitud y conseguíamos también lo que queríamos o por lo que estábamos trabajando, queremos reír, bailar, queremos compartir, ¿no? Y al final, este viaje interior, este viaje exterior que hace Miguelito, es el viaje que hacemos todos los seres humanos cuando estamos vivos. Viajamos en estas emociones, ¿no? Al ser un cuento que está destinado a niños y niñas de 3 a 6 años, y ya os digo que más, ¿no? Con lo que os he estado explicando, en un sentido, pues si queréis, un poco amplio, ¿no? Miguelito no va a gestionar las emociones, porque insisto que está hecho para esta primera etapa de la alfabetización emocional, que solamente pretende que el niño y la niña aprendan a identificar, a reconocer la emoción y luego a ponerle nombre. Con eso, como digo yo a veces en broma, canto en los dientes. Muy contentos podemos estar si logramos que estos niños ya aprendan a decir mamá, papá, o profe, o maestra, o seño, siento miedo, o siento rabia, o siento tristeza. Ya es mucho, ya luego tendrá tiempo para aprender a gestionarlo, ¿no? Incluso las personas que nos dedicamos a esto, yo misma, todavía a mi edad, que tampoco hace falta ¿no? Puedo tener problemas en gestionar algunos momentos las emociones, por supuesto. Es decir, eso es un proceso que se va haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Pero sí aprender a poner nombre y a poder identificar, ¿no? Es un cuento didáctico con el que se puede trabajar también con el grupo de niños o niñas. Es decir, podemos trabajar con ellos en soledad, si somos padres o madres, si estamos trabajando con el niño, la niña o los niños y las niñas en familia. Pero si somos maestros, maestras,
también podemos trabajarlo con el grupo para trabajar sobre esta primera competencia de inteligencia emocional. Y por ello, como se ha avanzado, este cuento se ha convertido en un recurso también de nuestro método En sus zapatos, ¿no? Para la alfabetización emocional y la convivencia, insistiendo en ese punto de que nos educamos al final para convivir todos juntos. Y en este sentido hemos desarrollado esta guía didáctica Jugar a aprender con Talambote, que aquí os la muestro, con la colaboración de 4 maestras que también son facilitadoras acreditadas en el método En sus zapatos, que son Paula Romero, Vanessa Sánchez, Atenea Alonso y Claudia Rodríguez. Esta guía didáctica tiene este título, Jugar y aprender, porque la propuesta es aprender sobre las emociones jugando. Porque de hecho, cuando más y más fácil se aprende es jugando. En ella vais a poder encontrar una metodología para trabajar en el aula durante 7 semanas seguidas, la identificación de las 4 emociones básicas, que son estas 4 que os he presentado, a través de 2 tipos de dinámicas, las reflexivas y las teatrales. De hecho, el resultado final es llevar con todo el grupo Talambote a la escena, lo que os comentaba, ¿no? Representar Talambote. Miguelito será un personaje, sus emociones, Talambote, Fátima, en fin, todos, el padre, la abuela, todos los niños, todos los personajes que salen en la historia de Talambote y que muy pronto ya vais a descubrir con el cuentacuentos. También es cierto que los niños más mayorcitos pues tendrán más facilidad para llevarlo a escena, los niños más pequeñitos pues a lo mejor necesitarán más ayuda o si tendrá que esperar que sean un poquito más mayores. Luego ya cada maestra decide cómo de maduro está su grupo para llevarlo a una obra final o no. Sin embargo, el proceso de las 7 sesiones es independiente, ¿no? Es decir, se puede ir trabajando. La guía la podéis encontrar gratuita en nuestra web, que ahora Gema o Lina pondrán el link para que podáis acceder. Igual allí también tendréis información de los cursos que ofrecemos de presencialidad remota para la alfabetización emocional a partir del cuento de Talambote o en general para maestros si os interesa, y además de mucho otro material que tenemos de descarga gratuita que os puede ayudar en vuestro proceso de educación emocional o en vuestra responsable labor de educar a otros si estáis educando como padres o como padres o madres o maestros, maestras o docentes o educadores en general, ¿no? Y bueno, pues como creo que la paz es el destino, cuando hablamos de convivir, por tanto, cuando hablamos de educar también, para acabar quisiera retomar, si recordáis esa 4ª dimensión del ser humano de la que os he hablado al principio, que es la del ser, la del yo consciente, ¿no? Que como os decía es la única dimensión que puede adueñarse de las otras. Se puede adueñar de la dimensión del actuar, de la del pensar y la del sentir. Adueñarse en el mismo sentido que un capitán o una capitana de barco se adueñan de las velas y el timón para poder navegar cualquier marea, no importa, ¿no? Ese adueñamiento puede durar una vida o para los que creamos en otras vidas, pues varias, pero es importante no dejar de intentarlo, de educarse para ello y de educar a otros para ello, porque solo cuando seamos plenamente conscientes de nuestro actuar, pensar y sentir, seremos libres. Y la paz es fruto siempre de la libertad. Muchísimas gracias por vuestra atención y compañía. Muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado. Ha sido de verdad un gusto, a pesar de que no sea presencial, es virtual, pero de alguna manera uno siente en el corazón esta cercanía, ¿no? Porque si estamos aquí es que nos interesa sin duda la educación emocional, nos interesa el futuro de nuestra sociedad, nos interesan los nuestros y también los que no son nuestros, ¿no? En el sentido de que la educación emocional es para hacer de este mundo un lugar mejor. Así que de verdad muchísimas gracias y me sumo a estos deseos de Lina y seguro que de todo nuestro equipo y mandaros un abrazo muy grande a la distancia llena de cariño y de gratitud por lo compartido hoy y en todo este caminar. Así que muchísimas gracias y un abrazo muy grande.